Bueno, empezamos con el MRU, que su nombre es Movimiento Rectilíneo Uniforme, donde rectilíneo quiere decir que es una recta, por ende si es una recta, y ustedes ya saben Mate 1, la recta sabemos que tiene una pendiente, una variable y una ordenada, ¿no? Esto quiere decir que es una recta. Bueno, y es uniforme, ¿por qué? Porque la aceleración es cero, no tiene aceleración. Borro lo de la recta para que no piensen que esa es una aceleración, pero en física todo tiene lo que llaman las ecuaciones horarias, por lo menos en cinemática, ¿no? Vamos a primero escribir las ecuaciones horarias que tienen que ver con un MRU. Vamos con el MRU, que queda más prolijo. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Porque yo les dije, un MRU principalmente tiene una velocidad que no cambia nunca, una velocidad constante. Que una velocidad no cambie nunca implica que su aceleración, todo siempre a modo vectorial, que su aceleración es constante, pero además de ser constante es cero, ¿sí? Eso es un MRU. Así que tenemos velocidad constante, nunca cambia, y por ende la aceleración es nula. Y bueno, y después tenemos lo importante, ¿no? Cómo cambia la posición si uno se mueve con un MRU. Bueno, esto es muy sencillo, digo, la posición, que esto sería la Y o la X, porque por lo general el desplazamiento es en X en los ejercicios fáciles. ¿Cómo varía la posición en función del tiempo? Bueno, ¿y cómo varía la posición en función del tiempo? Bueno, esto es sencillo. Primero que depende de donde uno está, ¿no? Si yo me muevo a una determinada velocidad y Dani se mueve a la misma velocidad, seguramente terminemos en distintos lugares. ¿Por qué? Porque estamos en distintos lugares ahora inicialmente. Entonces, depende fundamentalmente de lo que se llama la posición inicial, que es lo que se denota con el subíndice 0, eso quiere decir inicial. Entonces, depende de donde yo partí, pero eso hay que sumarle la velocidad a la que me muevo por el tiempo que me moví, ¿no? Si voy a 2 km por hora, no es lo mismo que si voy a 2 km por hora, y me muevo 1 hora, voy a hacer 2 kilómetros. Si me muevo 2 horas, voy a hacer 4. Si me muevo 10, voy a hacer 20 kilómetros. Entonces, la posición final depende de la posición inicial más la velocidad a la que me estoy moviendo por el tiempo que me moví. Bueno, el tiempo que me moví se dice t menos t0. Esto quiere decir el tiempo que es ahora menos el tiempo inicial, ¿sí? Porque si yo parto a las 3 de la tarde y eso lo definí como mi momento inicial, en algún momento voy a tener que restarlo. Entonces, esta es la gran fórmula, ¿no? Esta es la más importante del MRU. ¿Sí? Velocidad constante, aceleración cero y esa ecuación horaria. No hay mucho más que decir del MRU, es bastante sencillo. Nico, sí. Consulta. La famosa fórmula de velocidad es igual espacio sobre tiempo. ¿También sirve ahí? Bueno, la velocidad instantánea por defecto siempre es los delta X sobre los delta T, ¿sí? O sea, los desplazamientos de espacio sobre los de tiempo, eso es la velocidad instantánea. Pero bueno, eso en el MRU sirve y sirve mucho porque la velocidad es siempre la misma, así que si la calculas en un lugar, la calculaste para todos lados, pero con esa tenés que tener cuidado en los otros movimientos, ¿sí? Porque esos pueden cambiar. Pero sí, acá lo podrías usar. Acá podrías decir que la velocidad es, no sé cómo lo habrán llamado, pero tu delta X sobre tu delta T. ¿Sí? El límite para X tendiendo a 0 y T tendiendo a 0. O sea, las diferencias de X y las diferencias de T. ¿Sí? Esta siempre como un último recurso, porque esto está muy asociado al límite. Siempre por ahí con esto te alcanza. Y bueno, después hay otra ecuación horaria que es cómo varía la velocidad en función del tiempo, ¿no? Las ecuaciones horarias siempre son X en función del tiempo y B en función del tiempo. En este caso B en función del tiempo no varía, así que B en función del tiempo es constante y es B, es la misma B que tenías inicialmente. Así que esta no dice mucho, pero está bueno que ya la vayamos pensando. Y bueno, no hay mucho más que decir del MRU, simplemente habría que pensar el ejercicio. Y en física todo se reduce a 3 cosas, y nada más que 3 cosas. Uno, bueno, tener la fórmula o tener las ecuaciones, que ya las tenemos, listo, carita feliz, son esas las ecuaciones. 2, bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer cuando uno tiene un problema? ¿No? Un problema y ya sabe de qué tipo es. Esto se los habrá dicho Vero, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Y que si a mí no me lo hacen, le anulo la hoja. ¿Qué cosa? Hallar todas las incógnitas. Bueno, sí, pero eso sería como lo tercero o lo cuarto. Para mí,
Graficar, bueno, podría ser el tercero, pero vamos a ponerlo segundo. Graficar, me gusta. ¿Y qué es lo tercero? Que es fundamental. Una vez que uno graficó... Los datos. Los datos, eso también, pero los datos dependen de justamente lo que quiero que me digan acá tercero, que es lo que se llama... La metodología, el sistema que lo tengamos. Creo que es lo que dijo Emilio, lo escuché medio mal, pero básicamente el sistema de coordenadas o el sistema de referencia, de eso cambia todo, ¿no? O sea, es fundamental esto, el sistema de referencia. Que no es único, puede ser cualquiera, a Karina se le ocurre uno, a Emilia otro, no importa, pero el que se te ocurre lo tenés que escribir y tenés que ser consistente con eso. Y si haces estas tres cosas, seguramente te vaya bien. Yo le agregaría una cuarta, que es ser ordenado. Ser ordenado y ser preciso con la notación o la nomenclatura, como quieran llamarlo, ¿sí? Si uno empieza a llamar a las cosas X, Y, Z, nada, llega un momento que está calculando cosas que no tiene ni idea qué son y que por ahí están bien, pero nada, hizo la cuenta de velocidad y la puso en tiempo. Entonces hay que ser lo más preciso posible con la notación. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos ir al ejercicio que dice que un señor sale de una posición X0, ¿sí? Vamos a empezar a escribir X0 400 kilómetros a las 8 horas. Entonces, si yo acá tengo el X0 y me está diciendo la hora que corresponde al X0, siempre la hora y el X que corresponden al mismo instante se denotan con el mismo índice. Así que si yo en el momento 0 estoy en 400, eso va a ser en el tiempo 0. Así que a las 8 horas estoy en el lugar X0 y llego a lo que se llama X final, ¿sí? Que es 700 kilómetros a las 11 horas. Este sería mi T final. Viaja en línea recta con velocidad constante, bla bla. Bien. Bueno, empecemos. A ver. Vamos a escribir todo eso acá. Sé que mi X0 en este caso es 400 kilómetros. Ahora vemos desde dónde. T0 son 8 horas. X final es 700 km y T final eran 11 horas. Bien, eso sería como tener la ecuación y saber qué movimiento es. Hacer un rectilíneo uniforme, porque se los dije. Bueno, después pasemos a graficar. Vamos a ver cómo sería esto. Bueno, el señor sale caminando en línea recta. Inicialmente está acá. ¿Sí? Está en los 400 km a las 8 horas. Bueno, ahí dice horas. Y llega acá, en su momento final. Llega acá, acá son 700 km y son las 11 horas. Bueno, genial. Eso sería graficar. Y ahora lo fundamental, el sistema de coordenadas. Bueno, hay muchos sistemas de coordenadas que uno puede hacer. Acá, por cómo están dados los datos, te está diciendo, bueno, che, el 0 está como por acá. Si acá está el 0, por acá está el 400. Y bueno, por acá está el 700. Y este es el sistema de coordenada X, ¿no? Porque bueno, se mueve en la horizontal. Este es un primer sistema de coordenadas, que es el más intuitivo. Cuando uno está canchero ya con la física, dice, no, pero no me gusta ese sistema de coordenadas, yo prefiero elegir este. ¿No? Uno podría elegir ese, ¿por qué? Porque el tipito 0 está en la posición 0, ¿sí? Por ende, el tipito final, el mismo tipito, va a estar en la posición 300, ¿no? Si uno está canchero, podría hacer algo así, ¿no? No sé, como quieren, podemos elegir el rojo o el verde, pero lo importante es ser consistente. Si viene Karina y dice que no, que ella ve un sistema que está así, yo le digo no hay problema, ese es el sistema que vamos a usar, no hay problema, simplemente te vas a tener que desglosar todo el 400 según el seno, el coseno y ser consistente con la notación. Pero uno elige el sistema de referencias, una vez que lo elegiste, le das para adelante. Así que ¿con cuál quieren? ¿Con el verde o con el rojo? Con el rojo para mí. ¿O cuál harían ustedes, no? Que eso es lo que importa. El rojo es el más común. Rojo. El rojo es el que seguramente se les ocurrió mientras van leyendo el enunciado. Sí, el Efectivamente. rojo, claro, yo igual saqué la distancia ya, pero bueno, el rojo. Bien.
Bueno, y acá pregunto un par de cosas, ¿no? ¿A qué velocidad se movió? Las 3 ecuaciones horarias, la posición a las 9, a las 10 y graficar. Bueno, vamos a hacer alguna de esas. Total, lo importante son las ecuaciones horarias. Una vez que tienen la ecuación horaria, basta y sobra. Así que vamos con eso, vamos con la ecuación horaria X en función del tiempo. ¿Cómo es? Primero la escribo genérica, ¿no? Posición inicial más la velocidad a la que se mueve el sujeto, que en este caso es constante, sería la velocidad inicial también si quieren porque es constante, más t menos t0, el t inicial, y nada más. Bien, así que bueno, vamos a ver qué podemos poner. Digo que la posición en función del tiempo pasa a ser los 400 kilómetros donde estaba este sujeto, más la velocidad, que no la conocemos, por t menos t0, o sea, a qué horario estaba en estos 400 kilómetros. En este caso está a las 8 horas. ¿Sí? Esta es la ecuación horaria. Y bueno, es la única, ¿no? Porque ya dijimos que la otra ecuación horaria es cómo cambia la aceleración en función del tiempo. En este caso la aceleración no cambia, es constante y es 0. ¿Sí? Esta sería ecuación horaria 1, ecuación horaria 2. Y la ecuación horaria 3 siempre es la velocidad en función del tiempo, que también es constante. No la conocemos, pero es constante. Así que esas son las 3 ecuaciones horarias de este MRV. Y en base a esto ya está, terminaron, ¿no? Dan vuelta a la hoja y siguen con el que sigue. ¿Por qué? Porque básicamente ahora es todo despejar o encontrar lo que se pide. A ver, por ejemplo, vamos con la B, ¿no? Vale, la B ya hicimos, la C. Calcular la posición a las 9. Esa es la más intuitiva. Vamos a ver, ¿dónde está a las 9? Entonces la pregunta de las 9 horas, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, muy sencillo, ¿no? Reemplazamos donde está el tiempo. Exacto. Exacto. Si queremos conseguir dónde está a las 9 horas, básicamente acá lo estoy diciendo, no estoy reemplazando con 9 horas. Entonces digo, bueno, posición inicial que era 400 kilómetros, más la velocidad que todavía no la conocemos, por el tiempo que yo quería conseguir, en este caso son 9 horas. Esa es la variable, o sea, esta es nuestra X de matemáticas, ¿no? Esta es la variable que graficamos, menos el tiempo inicial. ¿Sí? Acá queda una cuenta que necesitamos conocer la velocidad. En todo momento necesitamos conocer la velocidad, que dijimos que es constante, pero nunca la calculamos. Entonces ahí nos pasamos a lo que dijo Emilio, nos basamos en lo que dijo Emilio, y en un MRU, bueno, dijimos, ya lo dije 10 veces, la velocidad es constante, pero además es el desplazamiento que uno hace sobre el tiempo que demoró. Bueno, y en este caso, ¿qué desplazamiento conocemos y cuánto tiempo le lleva? ¿Conocemos algo de eso? Sí, la distancia, el tiempo que recorre entre 400 y 700, que claro, es 11 y 8, y la distancia que tiene 400 y 700. Exacto, conocemos justamente el inicio y el fin, o sea, conocemos la X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. Acá uno puede poner final e inicial lo que quiera, pero tiene que poner las posiciones que uno conoce, y bueno, justamente yo sé que llega a los 700 kilómetros, parte de los 400, y a los 700 llegó cuando eran las 11 horas. Menos, ¿a qué hora salió? Salió a las 8. ¿No? Esta es la velocidad. ¿No? Hay que hacer la cuenta, ahora la hago, pero hay que hacer esa cuenta. Y con esto ya sabemos cuál es la velocidad. La velocidad, o la velocidad inicial, o la velocidad en cualquier momento, porque es constante, es 300 kilómetros, ¿no? Siempre unidades, sobre ¿cuánto tardé? Bueno, tardé 3 horas, por suerte te da fácil. Así que esto ¿cuánto da? Da 100 kilómetros sobre hora. Así que a esa velocidad me muevo todo el tiempo de mi recorrido. Una vez que tengo esto, que es la velocidad todo el tiempo, ahí lo puedo usar ya en mi ecuación horaria. Y bueno, ya estamos.
Venimos por acá. Y digo, bueno, mi X a las 9 horas es los 400 kilómetros que yo tengo, de donde partí, mi posición inicial, más la velocidad a la que me muevo, que en este caso son 100 kilómetros sobre hora, por mi delta T, o sea, mi T menos T inicial, que en este caso es 1 hora. ¿Sí? Bueno, acá viene la magia de la física, que es la simplificación de unidades para chequear que está todo en orden, ¿no? Esta hora se va con esta hora, me queda kilómetros más kilómetros, manzanas más manzanas, 500 kilómetros. Es donde voy a estar a las 9. ¿Sí? Y bueno, ese sería el primer ejercicio como para entrar en calor con MRU. Pues pide un par de cosas más, ¿no? Pide graficar. Igual, Sí. Nico, este es un planteo bastante sencillo en comparación con los que tenemos que... Sí. Ahora vas a ver que los otros son bastante más complicados. Sí, yo que era como para entrar en ritmo y ponernos de acuerdo con la nomenclatura, que no sé si usan la Ojalá misma. hubiera habido uno de estos Sí. escenarios. No, seguro, esto está bastante sencillo. Ojalá fuera vos, profesor de física. No. También. Eso estaría buenísimo, ¿eh? Hasta acá vamos. O sea, la anotación es más o menos la misma. No los mareé con nada de la anotación. Eso es importante. No, totalmente. No, perfecto. Bueno, Pues ya. Perfecto. bueno, esta sería el 1. Bueno, vamos con el otro, que ya es un poquito más difícil. Es solamente de MRU B. Es este de acá. Todavía no mezcla temas, pero va escalando un poquito en la dificultad. Bueno, el MRV es más o menos lo mismo, solamente que ahora está acelerado. O sea, vamos a escribirlo acá. La aceleración en función del tiempo sigue siendo constante, por suerte. No cambia la aceleración. ¿Sí? En física 1 no ven aceleraciones que cambien. Se llama una sobreaceleración. Eso no lo ven. Ven siempre aceleraciones constantes, pero en este caso es distinta de cero. O sea, hay una aceleración distinta de cero. Bueno, esa es la primera ecuación horaria. O sea, hay que encontrar o saber cuánta es la aceleración. Luego, empezamos por la posición en función del tiempo. Nuevamente depende de dónde yo parto, ¿no? Parto de una posición inicial, más. Sigue dependiendo de mi velocidad y el tiempo que me muevo a esa velocidad, fundamental. O sea, esto es lo mismo que el MRU, no hay mayores cambios. Pero además hay que agregarle el término nuevo, que es el término justamente de la aceleración. Eso es más un medio de la aceleración, esto que ya no es cero, por el tiempo que me moví al cuadrado. ¿Sí? Esta es la gran ecuación horaria del MRV. Posición inicial, Nico, sí. ¿por qué un medio de aceleración? ¿Es por la gráfica que realiza la pendiente? El por qué por ahí te lo voy a explicar en Mate 2, pero tiene que ver con la derivada y la recta tangente. ¿Sí? Pero a ustedes en física no les importan mucho los por qué. Simplemente ustedes en cinemática solamente saben cómo se mueven las cosas, nunca el por qué. De hecho, el por qué lo pueden explicar desde la dinámica también, pero desde matemáticas se lo va a explicar. Profe, ¿Es por qué? lo que se forma es un triángulo, se forma un rectángulo, pero solo forma un triángulo y ahí se divide la No viene por ese lado tampoco. Cuando sepamos un poquito más de derivadas y de integrales, van a ver por qué aparece este un medio. ¿Sí? Okay. Tiene que ver con el grado del polinomio, pero no mucho más. No les puedo adelantar mucho más que eso. Pregunta. Sí, decime. ¿Se podrá hacer las gráficas? Porque en los ejercicios hay muchas gráficas. O sea, cada ejercicio en función de las gráficas, cómo se comportan. Porque a veces me varía eso. Dale, no hay problema. Bueno, acá ya sabes el gráfico. ¿Cómo es el gráfico? Y la aceleración cero, la velocidad es una recta constante, la velocidad es una recta constante y es también una recta. No, esta es una parábola porque está al cuadrado. Mira, esta sí, una parábola. La anterior. Sí, la anterior, sí, mira, hacemos. Y con veces lo que me confunde es si la recta es horizontal paralelo al eje X, ¿qué significa? O si tiene un ángulo. Para mí es como cuando es horizontal, estás quieto. Eso a lo mejor es lo que nos confunde a veces. No, pero es constante, no quiere decir que esté quieto. ¿Sí? Supongo que grafican tiempo en la horizontal y en la vertical X, calculo. Bueno, vamos con el MRU. Aceleración nula.
Bueno, fácil. Todo el tiempo, 0. ¿Sí? Esto sería la aceleración. Que la aceleración sea 0 quiere decir que la velocidad no cambia. Nada más. Solo eso quiere decir. Pero por ahí estás a una velocidad altísima. Pero no cambia esa velocidad. Después, vamos a la ecuación de la velocidad. La velocidad es siempre la misma. ¿Qué quiere decir eso? Es constante. Bueno, o es así, o es así, o es así. Va a depender justamente de la velocidad. En nuestro caso la velocidad era 100 km por hora. Así que va a quedar algo así. 100 km por hora. Pero en el MRU, la velocidad es siempre constante. ¿Sí? Cuando uno grafica velocidad en función del tiempo. Ahora lo graficamos. Y la otra que me gustaría, lo voy a hacer en eje distinto porque se me van a marear. O sea, que en el caso cuando nos muestren rectas así y nos dice gráficos así, nos definan qué tipo de movimiento es, una recta así sería un MRU, entonces. Exacto, claro. Con respecto a la X y el tiempo, ¿no? Lo voy a hacer en ejes distintos porque si no se me van a marear, pero con los colores me va a quedar horrible si solamente uso colores. Vamos con la aceleración. La aceleración es nula. Listo. Aceleración nula y constante quiere decir que está siempre en el eje X. Vamos con la velocidad. La velocidad no sé cuánto vale, pero es constante. Así que también es horizontal, pero ya no vale 0, o por ahí sí, pero es así su gráfico. En este caso es así. Y lo que sí cambia es esto, es X en función del tiempo, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, acá uno lo ve. Parte de una posición inicial. La ordenada del origen es la posición inicial, el X sub 0. Y acá tenemos la pendiente, ¿no? Esta es la X, de matemática esta es la X. Y esto sería la ordenada, la pendiente es B. Bueno, la pendiente dijimos que es 100, sería algo así. Y esta pendiente es mi velocidad. Es mi 100, ¿sí? Es eso en un MRU. Posición no es horizontal, porque si fuera horizontal no cambiaría nunca. Acá sí tiene una pendiente y esa pendiente la da la velocidad. La velocidad es constante, puede ser positiva, negativa o 0, y la aceleración es siempre 0. Sencillos. Nico pregunta, ahí el X0 vos lo pones más arriba porque no arranca de 0, ¿no? Arranca de 400, claro. Genérico, ¿no? X0 podría ser 0 también, pero sí. Es la ordenada al origen, eso es lo que importa. No importa dónde está, solo es la ordenada al origen. Nico, y la pregunta del millón. Eso sería rapidez, ¿no? No velocidad, ¿era? Sí. No, la rapidez en un gráfico la debería sacar o de la pendiente de X en función del tiempo o de la misma velocidad, ¿no? Lo podés calcular con Pitágoras o con el módulo de la velocidad, ¿sí? Pero en el gráfico así intuitivamente no se lo ve, tendrías que calcularlo. Bueno, volvemos a el MRUB, nunca le puse el título. Donde vimos que la aceleración ya no es 0, el movimiento es parabólico, o sea, el gráfico este azul va a ser una parábola, y nos faltaría ver cómo cambia la velocidad. La velocidad ya no es más constante, así que, bueno, nuestra velocidad cambia de la siguiente forma. Depende de la velocidad a la cual estoy inicialmente, ¿no? Si estoy quieto, arranco de 0. Si ya estaba en movimiento, esta va a ser mi velocidad inicial, más la aceleración a la que me muevo por el tiempo que me muevo, t menos t inicial. Y estas son las tres ecuaciones horarias del MRUB. Mírenla con calma, a ver si estamos todos de acuerdo. Todo bien. Perfecto. Bueno, los invito a ver, vayan leyendo un poquito del enunciado si quieren, a ver cómo lo plantearían. Denme un minutito y yo ya se los dibujo. Siempre respetando los cuatro grandes ítems
hay que respetar para la física, tener las ecuaciones que van a usar, graficar, que es lo que vamos a hacer, sistema de coordenadas y ser lo más prolijo y consistente posible con la anotación. Así que pasemos a dibujar. Siempre para dibujar hay que primero ir leyendo un poco. Una hormiga, vayamos a ver de qué estilo, sale de una posición x0, así que ya sabemos que la hormiga sale de una posición x0 igual a 0. 0 no sabemos qué, ahora vemos la unidad. Vamos a suponer que se mueve para la derecha, vamos con la hormiga. Con una velocidad inicial que vale 0. Bueno, bastante sencillo. 0 no sabemos tampoco qué, simplemente 0. Y comienza a moverse con una aceleración de 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración de esta hormiga. Bueno, la aceleración es positiva, que quiere decir que va a ir en sentido del movimiento. Entonces, vamos a suponer que la hormiga se mueve para allá. Supongo, ¿sí? Quiere decir que mi aceleración va a ir para allá, ¿sí? El positivo está a la derecha. Bueno, es muy sencillo. Escribir las ecuaciones horarias es muy sencillo. Me arrepiento de haber puesto es demasiado sencillo, pero bueno, si quieren lo hacemos rápidamente. Yo había visto uno de 2 hormigas que se chocaban, pero no era esto. Bueno. Ecuaciones, muy sencillas. Aceleración. En función del tiempo, que es constante, lo da el denunciado. Lo voy a hacer rápido, así pasamos al siguiente. 2 metros sobre segundo. Posición en función del tiempo es posición inicial, que es 0, así que voy a forzar el 0, ¿sí? 0 lo que sea, supongamos que son metros, no dice la unidad tampoco. Más velocidad es 0, así que voy a poner 0 metros sobre segundo. Voy a suponer que... Perdón, si en el caso sí, la aceleración sea la X, la sacamos de la horaria de velocidad más A por tiempo final menos tiempo inicial. Ok, de esta, exactamente. Si vos no tenés el dato de la aceleración, seguramente tengas que sacarlo de acá. Perfecto. ¿Sí? Acá es un error bastante típico querer sacar la aceleración de velocidad final menos velocidad inicial sobre t final menos t inicial. ¿Sí? O sea, ojo. Fíjense de dónde sacan los t finales, los b finales. O sea, siempre básense en esta ecuación para conseguir la aceleración. ¿Sí? ¿Por qué es un error eso, profe? No, que porque por ahí usan algún dato que no saben si está del todo bien. Es mejor siempre basarse de esta, ¿no? Despejen una velocidad de acá en un tiempo que conozcan. Y ahí sí, si quieren, hacen el delta b sobre el delta t. Pero siempre apóyense primero en esta para conseguir los datos que les haga falta. ¿Sí? Nico, sí. Una consulta. ¿Puede ser que haya una ecuación complementaria que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por la diferencia de distancia recorrida? Sí, es un despeje de acá. Es un despeje de acá mismo. Es una combinación, ¿no? Sí, es vos, donde tenés velocidad, acá tenés que reemplazar b inicial más aceleración por tiempo menos tiempo 0. O sea, es esto. Y ayuda para si no tenés el tiempo. Déjame ver. O sea, vos estas dos cosas son iguales, así que vos podés meter esto acá. ¿Sí? Entonces acá te van a aparecer más coeficientes que dependen de la velocidad inicial. Se van a sumar las aceleraciones y te va a quedar como única variable el tiempo y solamente el tiempo. Sí. Sí, está bien. Yo la verdad no recuerdo haberlo usado mucho, pero esa es fundamentalmente cuando tenés las posiciones iniciales y querés calcular algún tiempo. ¿Sí? Gracias. Profe, yo tengo como 6 de esas ecuaciones. Sí, pero estas son las fundamentales. Vos vas a ver que siempre son 3 ecuaciones horarias. Con estas 3 puedes hacer lo que quieras. Después hay un montón de combinaciones. De hecho hay una que después es de la trayectoria, que tiene un seno y un coseno, pero también es otro despeje de acá. Nada más. Créanme que con estas 3 pueden hacer lo que quieran, no necesitan más nada. Bueno, y vamos a terminar con esto. Velocidad por tiempo, el tiempo que no conozco menos el tiempo inicial, que en este caso es 0,
0 segundos. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo acá con mi sistema de coordenado. Digo que mi tiempo inicial va a ser 0 segundos. Más la velocidad inicial, más un medio, perdón, de la aceleración, que en este caso son 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, menos el tiempo 0 al cuadrado. Medio rápido lo hice porque la verdad es muy sencillo esto. Prefiero pasar a otro. ¿Sí? Y la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial, que en este caso es 0 metros sobre segundo, más la aceleración a la que me muevo, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahí dice cuadrado. Por el tiempo que me moví. Tiempo menos 0 segundos al cuadrado. ¿Sí? Esas son las ecuaciones horarias, en este caso. Y bueno, los gráficos, ¿no? Aceleración en función del tiempo. Aceleración en función del tiempo para cualquier movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante, en este caso vale 2. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado siempre. Vamos con velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Ahora es como que sube de nivel. Antes era constante la velocidad, bueno, ahora no es más constante. Ahora tiene una determinada ordenada al origen, que depende de la velocidad inicial, que en este caso es 0, pero lo voy a poner acá para que se note más. Y tiene una pendiente. En este caso la pendiente es 2. Y ese 2 es la aceleración. Y después, x en función del tiempo. Sin saber nada de física, uno mira esto, pantallazo, y dice, bueno, está el cuadrado, el coeficiente principal es positivo, así que es una parábola feliz, y que tiene una ordenada al origen. La ordenada al origen la da la posición inicial, y tiene un desplazamiento hacia izquierda o hacia derecha que lo denota la velocidad. Y bueno, listo, feliz es algo así. Dependerá un poquito de los datos, pero es eso. Eso es la velocidad, el desplazamiento en función del tiempo. Si la aceleración fuera negativa, sería así, pero sería lo mismo. ¿Ok? Muy sencillo el ejercicio. Quiero pasar a otro. Más o menos fueron siguiendo esto. Sí, profe. Sí, va. Sí, de 10, profe. Buenísimo. Ahí pasa por 2, ¿no? La cuadrática. La cuadrática pasa por la ordenada al origen, es el término que es independiente, o sea, es la posición inicial. En este caso la posición inicial es 0. Yo estoy forzando el gráfico para que pase más por arriba, para que lo vean, pero pasa por el 0. El 0 es la ordenada al origen. ¿Sí? Lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad pasa por la velocidad inicial. Pasa que acá es 0 y pasaría por el eje, pero yo no quiero que piensen que siempre pasa por el cruce de los ejes, por eso lo forcé. Siempre pasa por el momento inicial. Bueno, eso sería MRU. Súper aburrido, me decepcionó. Vamos con esto. ¿Qué haces, Evita? ¿Cómo estás? Che, ahí te mandé un... Vamos con choque o con tiro. ¿Cuál quieren de estos dos? Choque o tiro oblicuo. En el choque hay un MRU con un MRV y en el tiro oblicuo también están las dos cosas. Por definición. Ambos. Vamos con... A ver, ¿cuál será más lindo? Este. Vamos con choque. Ahí estamos. A ver, mírenlo con calma y fíjense si pueden hacer un dibujito o pensar por lo menos el dibujito y pensar qué movimiento hace cada insecto. Voy a poner un título, choque. Choque o encuentro, ¿no? Mejor dicho, ese sería el nombre. Hace mucho que no hago física. Nico. Me salió choque, pero se llamaría encuentro en realidad. Sí. Nico. Sí, decime. Puede ser que ahí en los ejercicios cuando se tienen que encontrar dos objetos móviles, tengo que hacer un sistema de ecuaciones y igualarlos. Un encuentro es una intercepción entre gráficos. Y una intercepción es una igualación. Es como cuando hacíamos... De hecho, si vos tenés un MRU, ya sabés que es una recta. Y tenés un MRV, que es una parábola. Bueno, estás buscando en qué momento se cruzan. Y bueno, esto era lo que es una intercepción, que es una igualación. Igualás la recta con la parábola. Efectivamente es eso, se reduce a eso. A plantear las dos cosas por separado y después igualarlas. Y listo. Cuando son iguales quiere decir que se chocan. Siempre se reduce a eso
los ejercicios de encuentro. O sea que el caracol tendría MRU y el bicho MRV. A ver, déjame que lo leo, pero sí, había 1 y 1. En esa figura se calcula... Bueno, sí, efectivamente, el caracol se mueve a esta velocidad constante y el bicho se mueve con esta aceleración. Así que este está acelerado y este no. ¿Sí? Denme en un segundo que tengo que enviar una cosita. Les dejo de compartir 30 segundos. Ya mismo les comparto otra vez. Mientras vayan haciendo el dibujito si quieren. Y me pueden ir preguntando si quieren. Yo total estoy mirando, pero tengo que hacer algo en esa pantalla justo. ¿Cuánto era la velocidad del caracol? ¿10 metros por segundo era? 10 metros sobre segundo, efectivamente. Vayan planteándolo, así van entrando en ritmo y me siguen mejor ahora cuando lo hago. Yo estuve muy mal que les puse que les iba a dar la tutoría de 4:30, considerando que mañana se cae el cielo en todo el territorio nacional. Estoy con mucho trabajo, pero... ¿Cómo es eso? ¿Llueve, Nico, mañana? Sí, mañana, pasado y pasado y pasado y más pasado. Pues 2 días complicados. Sí. Granizo. La ropa, che. No, granizo no creo, no, en esta época no, pero viene feo, sí. La tormenta de Santa Rosa. Las famosas tormentas de Santa Rosa, efectivamente. Cierto que tenemos el profe meteorólogo, es cierto, es verdad. Sí, fue mala idea decirles hoy sin fijarme que el tiempo iba a estar pésimo. Entonces, 28 grados. ¿Qué cosa, perdón? No, nada. Pensé que me habías preguntado algo. Es un ejercicio sencillo si uno lo entiende. Porque el despeje seguramente sea fácil por los datos que tenemos ahí, pero hay que saberlo plantear. Del caracol es 0 la posición inicial, ¿no? Bueno, ahí depende un poquito de tu sistema de referencia, pero según lo que te mostró acá, no te dice. O sea, te dice que hay 100 metros de diferencia entre el caracol y el bicho. No te dice cuál es la posición inicial. Eso lo tenés que definir vos. Suele ser útil, cuando no te lo dicen, suele ser útil que alguno de los dos sea el 0, ¿no? Para que la cuenta sea más fácil. Pero acá en este caso no lo aclara, solamente te dice cuál es la distancia que hay. Ustedes a las 6 tienen clases, ¿no? Sí. Hoy es martes, ¿tienen algo? Sí, a las 6. Bueno, ahí le meto un poquito más de ritmo, ya termino. Bueno, y les vuelvo a compartir. Díganme si ya están viendo otra vez. 3, 2, 1. Perfecto. Bien. Bueno. Por ahí ya llegaron a plantear algo. Les comento cómo sería. Bueno, primero, sistema de referencia. Como bien dijo alguien por ahí, hay que plantear para dónde aumentan las cosas, para dónde disminuyen, cuál es el eje. Bueno, el eje va a ser X porque son movimientos en una sola dimensión. Y yo suelo hacer que el positivo sea a la derecha. Así que vamos para allá. Las X crecen hacia la derecha. Y yo dispongo que el caracol tiene una posición inicial que son los 0 metros. O sea, el 0 es donde está el caracol. ¿Sí? La velocidad inicial, que es la velocidad que se mantiene constante, es 10 metros sobre segundo. Segundos, se dice. Y bueno, aceleración no tiene. Es 0.
Listo. Ahí tenemos las ecuaciones del bichito este, el caracol. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, Nico. Perfecto. Vamos con el bicho. Bueno, y acá vienen varias cosas que pueden hacer que se equivoquen. A ver, empecemos con lo más fácil, la aceleración. No sé si es más fácil. Vamos con la aceleración. ¿La aceleración es negativa? Es negativa. ¿Por qué? Porque lo definí yo recién. Acá depende un poco de su sistema de coordenadas, ¿no? Si yo digo que el positivo es para la derecha y la aceleración va para la izquierda, quiere decir que la aceleración no es 2, ¿no? Es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dijo mi eje. Si quieren que sea positivo, el eje tiene que ir para el otro lado. Estamos hasta acá. La aceleración va contrario a mi eje. Así que es negativo. De hecho, lo está diciendo acá el vectorcito. ¿Sí? Esa sería la aceleración. Seguimos. A ver, vamos con, por ejemplo, la velocidad. La velocidad en función del tiempo. ¿Cómo es la velocidad en función del tiempo? Es la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Creo que no dice mucho de eso. El tiempo que tarda en encontrarse. No dice nada del bicho. Vamos a suponer que parte del reposo, ¿sí? Cuando no dice nada, o preguntan, o suponen algo. Yo supongo que el bicho estaba quieto, ¿sí? Ven que no dice a qué velocidad estaba el bicho inicialmente. Acá va la velocidad inicial, que no la conocemos. Vamos a suponer que es reposo, o sea, velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo. Empieza a moverse en ese momento. Más la aceleración, que dijimos que es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que se mueve el bicho. O sea, t menos t0. T0 también vamos a suponer que este es el instante inicial, así que vamos a suponer que t0 también son los 0 segundos. Así ignoramos un poquito eso, ¿sí? Bien. Seguimos acá, a ver, vamos a escribir un poquito mejor esto. La velocidad en función del tiempo, entonces, ¿cómo me queda? Me queda 0, la velocidad inicial no me interesa, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Por qué? Porque dije que esto vale 0. Porque lo dije acá, ¿sí? Y esto también vale 0 porque lo puse acá. Bueno, esta sería la velocidad en función del tiempo para el MRV, aceleración para el MRV, y nos falta la principal, que todos queremos, que es x en función del tiempo. ¿Cómo es esta? A ver. Es posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial del bichito? Son los 100 metros. Más velocidad inicial no tiene, ¿sí? 0 por... Claro, no tiene velocidad inicial, así que pongo 0. Voy a escribir. Velocidad inicial por el tiempo, menos el tiempo inicial. Esto da 0. Esto da 0. Pero bueno, no me importa, total esto da 0. Más un medio de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Otra vez, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración negativo, ¿sí? Por el tiempo menos el tiempo 0, que es 0 al cuadrado. Y la voy a escribir un poquito más linda. Voy a empezar a recuadrar los resultados finales. Esta es la aceleración. Esta es la ecuación horaria de la velocidad. Y estamos a nada de conocer la de la posición. La ecuación horaria de la posición es posición inicial, que dijimos que eran 10 metros, más todo esto se anula, da 0. Acá voy a dejar el 1 medio para que no parezca brujería, pero más por menos da menos, menos 1 medio por 2 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque por fortuna el tiempo inicial dijimos que era 0. Así que ahí tenemos la otra ecuación. Bien, ahí ya tenemos todo dado para el MRV. Nos faltaría el MRU, a ver cuántas tenemos. Tenemos, bueno, son todas muy sencillas, ¿no? Aceleración ya la tenemos, velocidad ya la tenemos. Nos faltaría completar la de la posición en función del tiempo, que también es muy sencilla. Es posición inicial, 0 metros, más velocidad,
son 10 metros sobre segundo por el tiempo. Esta es la foto del instante cero, así que voy a poner tiempo. Ahí tenemos la ecuación horaria del LMR. Mírenlo con calma y comparan con lo que habían pensado o hecho. Me dicen. Vamos ahí. Más o menos se va siguiendo esto, ¿sí? Hasta acá pudieron llegar. Sí. Bueno, Sí, Nico. y es fundamental. ¿Cuándo se encuentran dos cosas? ¿No? ¿En qué momento dos cosas se encontraron? ¿Qué tiene que pasar? O sea, no me importa. Tiene el mismo X. Habría que igualarlas a las fórmulas entonces. Bueno, pero fórmulas hay muchas, ¿no? ¿Cuáles hay que igualar? A eso voy, ¿no? No me importa que se... La de posición. La exposición, o sea, dos cosas se encuentran cuando están en el mismo lugar. Ahí se encontraron. Entonces, hay que igualar los encuentros. Caracol sería igual a bicho, entonces hacemos despeje, lo convertimos en una, que quedaría supuestamente en una ecuación cuadrática. Seguramente, sí, va a quedar una cuadrática efectivamente, pero bueno, lo importante es esto, en los encuentros vos querés que dos cosas estén en el mismo lugar, ¿sí? Eso es lo primero que querés. ¿Y qué otra cosa querés en un encuentro, además de que estén en el mismo lugar? Para que se hayan encontrado, que estén en el mismo tiempo también, ¿no? No me sirve de nada a mí ir a la casa de Karina y que no esté Karina, no la encontré, ¿no? No alcanza solamente con las coordenadas, sino también el tiempo. Pero bueno, por algún lado hay que empezar. Empecemos por que vayan al mismo lugar. Vamos a eso. Vamos a hacer que se encuentre el bicho y el caracol. Entonces, igualo x en función del tiempo, x en función del tiempo. Acá tenemos 10 metros sobre segundo por tiempo, es el MR1. Y yo quiero que esto sea igual a todo esto. 100 metros. Ahora permítanme poner menos, ahora sí cancelo el 2 con el 2. 1 metro sobre segundo por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y acá vemos que me queda una sola ecuación con una única incógnita, que esto me va a dar en qué momento se encuentran, ¿no? Esto, si yo despejo t, voy a conseguir cuándo van a estar en el mismo lugar. Perdón, Nico. Sí. Segundo al cuadrado, ¿no? ¿Abajo? Segundo al cuadrado, sí, segundo al cuadrado. Sí. Ah, perfecto. La aceleración de acá, sí, efectivamente. Bueno, y hay que despejar t. ¿Cómo hacemos? ¿No? Esto volvemos a caer en mate 1. Mate 1, incluso el curso de ingreso, ¿no? Es una cuadrática que tienen que despejarla. Si quieren despejar t a secas, no van a poder. Salvo que hagan diferencia de cuadrados, pero completamiento de cuadrados, pero eso lo vimos muy para arriba. ¿Y no tendría que pasar el término que está restando para la izquierda? Sí, jugando. Efectivamente lo que queremos es que nos quede igualado a 0. ¿Para qué? Para poder usar la resolvente, ¿no? Pasamos el 10. Claro, pasamos el 10 para el otro lado, así que me queda 100 metros menos 1 metro sobre segundo cuadrado, tiempo cuadrado, y el 10 pasa para el otro lado restando 10 metros sobre segundo para el tiempo. Y ya casi estamos, ¿no? ¿Por qué? Tenemos la variable es t, vendría a ser el equivalente al x en matemática. Y los términos son sencillos. Este es el que acompaña a mi x al cuadrado, así que este es el término a, este es el que acompaña a la x, este es el término b, y el 100 sería el término c. La resolvente, claro, la resolvente. Con la resolvente obtenemos 2 momentos en los cuales el bicho se encuentra con la cucaracha. No sé, entonces quedaría hacer la resolvente. Si alguno tiene la calco a mano y quiere hacer la resolvente. Uno te da 16, Nico, con decimales, y otro te da 6 con 18. Perfecto, o sea, usando la resolvente obtenemos que hay un tiempo de encuentro 1, que es 16 menos 16 segundos, y hay otro tiempo de encuentro 2 que te da 6,18 segundos. Entonces sabemos que el bicho y
y lo que sea se encuentran en estos dos momentos. Bueno, acá ya queda un poquito sujeto a interpretación, ¿no? ¿Cuál de los dos conviene? O si los dos son útiles, o si solo uno, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos que decir No se acá? descarta. ¿Cuál, perdón? El negativo no se descarta. El positivo. El negativo me diría que se encuentran antes de este momento, o sea, antes del dibujo se encontraron. Vamos a ver si tiene sentido eso, si antes se pudieron haber encontrado. A ver, el caracol se mueve para la derecha, así que antes de esta posición estaría como por acá. O sea, si uno va al pasado, el caracol tendría que estar como por acá, ¿sí? Y si el bicho se mueve con esa aceleración, en el pasado el bicho tendría que haber estado por acá. Entonces no hay forma que en el pasado se hayan encontrado, ¿sí? Estarían mucho más lejos. Así que el negativo se descarta por ese motivo, solo por ese motivo, ¿sí? No quiere decir que en algún momento el pasado no sea la respuesta, ¿sí? Pero en este caso no tiene sentido. En este caso, en estos no. ejercicios es más buscar la lógica de los dos resultados que nos dan. Por lo general en esto, cuando uno consigue los tiempos, es usar la lógica, ¿sí? En estos. Hay casos donde sirven los dos, ojo. Pero por lo general es cuando es un movimiento desacelerado. Cuando, por ejemplo, si el bicho se estaba moviendo para allá, pero la aceleración era para allá, bueno, vos ahí no sabés, por ahí en el pasado se pudieron haber encontrado, ¿no? Y ahora se está frenando y está volviendo, ¿no? Eso podría ser una opción. En este caso, por el planteo que hicimos, no podría ser que se encuentren en el pasado, ¿sí? Estamos hasta ahí. Por ese motivo, en el pasado no. Pero sí en el presente, a los 6 segundos, parece que sí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya sabemos cuándo se encuentran, ¿no? Yo ya les dije, che, nos vemos a las 6. Buenísimo. Yo ya me lo agendo. Ahí lo agenda Karina también. El problema es dónde, ¿no? ¿Cómo Ahora hacemos? se vuelve a escribir la fórmula Bueno, y hay que saber dónde y dónde. Reemplazando 6,18 en la primera forma te va a dar el dónde, Sí. hasta dónde llegó el caracol. Claro, hay que encontrar la posición final de alguno de los dos bichos. Total, los dos están en el mismo lugar, ¿no? Entonces acá el planteo es: o uso esta ecuación y despejo, o uso esta otra y despejo, ¿sí? Nada, uno elige la más fácil, ¿no? Ya no la analicé mucho, pero a simple vista la del MRU parece más fácil. Entonces, ¿dónde se encuentran? Sencillo. Bueno, la X en el tiempo de encuentro, o sea, a los 6,18 segundos. La X a los 6,18 segundos es la velocidad a la que me movía, que eran 10 metros sobre segundo, por el tiempo de encuentro, que en este caso es 6,18 segundos. Igual, listo. A los 61 metros es cuando se encuentra. ¿Sí? Este es la X de encuentro. Entonces ya sabemos que se encontraron a los 61 metros y a esta hora. O sea, 6 horas punto 18 segundos más tarde de cuando hice el dibujito. ¿Sí? ¿Fueron siguiendo más o menos esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bueno, eso es encuentro. Encuentro siempre es igual. Igualan las posiciones, consiguen el tiempo, y con el tiempo lo meten en cualquier ecuación y consiguen la posición. Les pueden preguntar ¿y a qué velocidad iban? O sea, ¿se chocan fuerte o no? Bueno, nada, reemplazan acá y van a saber que se movía a los, por ejemplo, menos 12 metros sobre segundo, ¿sí? Cuando yo pongo t en la velocidad en función del tiempo. Eso es para saber a qué velocidad iba el bicho. ¿Okay? Eso es un encuentro. Profe, la situación es la misma, sea MRV, encuentro MRV o MRV versus... Encuentro de lo que quieras, ¿sí? Encuentro de un movimiento circular uniformemente variado con un encuentro de un movimiento elíptico. No importa. Si se encuentran, las posiciones son las mismas y el tiempo es el mismo. ¿Sí? Siempre. Es intercepción entre dos gráficos. O sea, tiene que ser igual la X y el tiempo. Esos encuentros... ¿Puedo decir algo? Sí, decime. Me dio, perfecto, me dio. Ah, eso era. Ah, excelente, bueno, me alegra. Buenísimo. Estoy mareando un poco con la pizarra. MRV, choque. Bueno, me quedan dos.
tiro oblicuo y estática. Bueno, estática no tiene nada que ver con todo lo otro, pero vamos con el oblicuo. Bueno, si uno sabe oblicuo, sabe todo, ¿no? Porque todos los movimientos que vimos hasta acá son un tiro oblicuo, solo que con alguna simplificación. Si el tiro oblicuo no lo levantás del suelo, bueno, es un MRV, ¿sí? Si lo levantás del suelo para que se acelere, es un MRV, pero es eso nada más. Necesitamos un tiro oblicuo para levantar la ruta de física, entonces. Sí, ¿no? Eso es fundamental. Un buen cañón necesitamos. Eso lo probés vos, Emilio. Uy, tengo recolgada la pizarra, pero bueno, así. Bueno, la pizarra pide cambio. No quiere. Baja, ¿no? Agarra. Bueno, está colgadísima esa imagen. También un segundo, a ver cómo la salvamos. Bueno, se viene otra pizarra. Chau, chis. Listo, más fácil. Dos pizarras. Bueno, léanlo con calma si quieren. Analícenlo un segundito. Ya lo hacemos. Rebelde esta imagen. Ahora sí. ¿Se lee ahí o más grande? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Analícenlo un segundito. Sáquenle una fotito si quieren, así dejo de compartir un instante. Este sí es un lindo ejercicio, parece, por lo que estoy viendo. Tienen ahí una fotito, como para si dejo de compartir un minuto. Sí, profe. Buenísimo, así lo copian y lo piensan un segundo. Sí, sí, ya le sacamos. Son lindos los de estilo oblicuo, tienen un poquito de todo.
Chicos, les hago una consulta a todos. ¿Ya tienen las notas? ¿Todos? ¿Notas de qué? ¿Cuáles? De física, de parcialito. Sí, te las dan en el momento. Dijeron sí, sin mucho. Automático era, Cari. No te Sí, llegó. pero no me llegó. ¿Viste que yo dije que cargué el desarrollo y las fotos de lo que hice? No me llegó todavía. ¿Pero dónde lo cargaste el desarrollo? Porque había pero no había ningún link para subirlo, sí. Había un lugar, como decís, viste, que dice pregunta 1, 2, después de la pregunta 10 creo que decía cargue acá el problema. Y ahí yo justo de lo que Yo hice. no lo vi. Yo tampoco lo vi. Yo tampoco, a mí me decía finalizar. Igual. No, sí había una opción que decía subir archivos como cuando subís los trabajos prácticos. Sí, a mí también. Bueno, y no tengo nota todavía. A mí me cerró 3 minutos antes y me tiró la nota, pero después no me dejó volver atrás. Yo no lo pude subir. A mí también me pasó lo mismo, me cerró antes y me tiró el 2. Así que no sé qué onda con eso. Estaba intentando subir y me cerró y ya fue. No, voy a ver qué hizo la profe. Yo quería saber si era la única, que evidentemente. No, lo que puede pasar es que chicos, que si como a algunos le tocó, como en mi caso, que eran todos multiple choice y ninguno desarrollar con fotos, esos son automáticos, porque ya la máquina lo hace automático porque tiene las respuestas ya grabadas. Pero lo que le pasó a Cari, como tenía que subir fotos, lo tiene que corregir directamente la profesora, como pasa con química, chicos. Así que vas a tener que esperar o comentarle a la profesora. No, a mí también me tocó ejercicio para desarrollar. Yo le puse la opción, pero la foto no mandé la explicación, pero me la tomó automáticamente la nota. si el campus detecta un envío, También. si el campus detecta un envío, fueron ahí, sí. No llegué a subir fotos. Me lo cerró antes. Listo, ya está, ya. Así Nico puede seguir explicando, pero tengo más o menos una respuesta de que al haber subido, seguro por eso que dice Dani, me retrasó todo. Creo que había otro chico, Cari, Tomás me parece que se llamaba, tenía el mismo problema. A mí tampoco me dio la nota, así que queda hablarle por WhatsApp o en la clase de último. Sí, esperemos a la clase, ¿no? Hoy tenemos clase, ¿no? Sí. O no tampoco. Sí, ¿por qué no? Si tiene que dar dinámica, tiene que dar un montón de temas. No, corazones, esos temas ya los dio. Lo que hoy es Claro. la ejercitación. Karina, por favor, no nos ilusiones. ¿Te dio dinámica? ¿En qué momento? ¿Qué desubicada que soy, perdón? ¿What? Sí, Lucas, ya están los temas y están los videos, así que si no los viste, chau. Sí, ya lo vi, ya hice todo. Se supone que la clase pasada era de dinámica. ¿Qué le vamos a hacer? Nada puede malizar, dijo. Bueno, ahí estamos. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, Nico. Buenísimo. Bueno, haciendo referencia a lo que dijo ahí Karina, si el campus detecta un envío de un archivo adjunto, requiere la validación del profesor. Entonces, los que tenían que enviar un adjunto y no enviaron un adjunto, igual les va a dar la nota, porque detecta que no está el adjunto, le pone mal a ese punto y listo, le pone 0 automáticamente. Pero por eso no me dio esa nota. claro, hecho o sea, todo, puede ser, no te anula el ejercicio te anula el ejercicio del adjunto. Porque no lo mandaste, te pone 0 automáticamente, entonces no requiere la validación del profesor. Pero si enviaste el adjunto vas a tener que esperar a que el profesor lo mire. Sí. Ahora entiendo todo. Seguro pasó eso. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo sabemos para la próxima. Claro. Sí. Todo vamos aprendiendo sobre la marcha. A mí me parecía, o sea, yo estaba seguro que no estaba para un 10, ¿no? Pero dije, bueno, qué sé yo, me mando, ya está, ya no me queda más tiempo y dije... Yo también estaba igual que vos, Lucas, yo tenía todo. Yo sabía que no estaba para un 10, pero dije, bueno, ¿cómo 8 ando te tranqui. Tomá, un 4, por un punto, ¿no? Pero ahora me cierra, claro, si no le mandé los cosas resueltos... Claro, ese ejercicio se anuló. Esos puntos los perdiste. Seguro tenía un 8, pero seguro. Porque hay 2 o 3 que estaban seguros que no. O sea, estaba seguro que yo no estaba seguro, o sea que no estoy seguro que estén bien. Bueno, sí, clarísimo. Nico, gracias por la data. No, por favor. Bueno, empezamos con este. A ver, dice, una moto viene... Profe, la revisión se habilita después de pasado la entrega del examen, ¿no?
¿Qué revisión? de las notas. Hay una opción que dice revisión y podés ver cuáles son las correctas y cuáles fueron las incorrectas. Ah, sí, no sé cómo lo habrá configurado. Física Vero. no te tira. En física no se En el puede. de física no, en el de química Física solamente. no, química sí, física no. Sí, de física no. Bueno, vamos con este. Dice, un tipo viene en una moto a... Bueno, ya sabemos cosas. A ver, viene el tipo en la moto a 25 metros sobre segundo, así que ya sabemos su velocidad inicial, que son 25 metros sobre segundo, y se encuentra con una rampa inclinada a 30 grados. Bueno, suponiendo que la rampa es corta, que no se desacelera ni nada por el estilo, que no influye en nada del rozamiento y esas cosas. Bueno, no dice más nada. Calcula a qué altura llega, o sea, el tipito salta por la rampa y hace justamente un tiro oblicuo. Pregunta, ¿a qué altura llega? ¿Cuánto tiempo está en el aire? O sea, desde acá hasta acá, ¿cuánto tiempo pasó? Y ¿a qué distancia cayó? Bueno, las preguntas típicas de un tiro oblicuo. Bueno, y el tiro oblicuo se caracteriza por lo siguiente. Ya lo han dicho, pero básicamente es un movimiento en dos dimensiones, así que necesitamos saber qué pasa en Y y qué pasa en X. Por ende, yo ya estoy adoptando mi sistema de referencias. Yo digo que este es el 0, es el 0, 0, 0, el 0 vectorial, el 0 de X y el 0 de Y. Yo sé que mi velocidad inicial es 0, pero 0 no, mi V0 es 25 metros sobre segundo, pero acá ya necesitamos plantear un poquito más cosas. ¿Qué quiere decir este 25 metros sobre segundo? Es a la velocidad que viene la moto, ¿en qué momento? Cuando viene como en un MRU y empieza a la rampa. Bueno, acá esto no está del todo claro, pero acá dice que la rampa es muy corta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la rampa sea muy corta? Que prácticamente no existe la rampa. Entonces, que ni bien sale de la rampa, está a 25 metros sobre segundo. O sea que la velocidad es así, ¿no? Eso es lo que quiere decir que la rampa sea muy corta. ¿Sí? Los 25 metros sobre segundo son justamente a la salida de la rampa. Bien, esos serían los 25 metros sobre segundo. Bueno, esta es la velocidad inicial vectorial. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer? En los tiros oblicuos siempre hay que desmenuzar todo en X y en Y. Bueno, mi velocidad inicial ya por lo pronto tiene una componente X y una componente Y. ¿Sí? Tenemos una velocidad inicial en X y tenemos una velocidad inicial en Y que ahora próximamente sacamos. Así que ya tenemos algo que se está desmenuzando. Después, la posición inicial. La posición inicial en X es 0. ¿Sí? Está en el 0 de X, pero también está en el 0 de Y. ¿Sí? Está en este 0, que es el 0,0, o sea, el 0 de dos dimensiones. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otra cosa sabemos? Que es el fundamento básico del tiro oblicuo. el ángulo. ¿El qué, perdón? Ah, bueno, el ángulo sí. Pero algo más que hay que plantearlo siempre sin olvidarlo. ¿Qué es? Esto así como está planteado es 2 MRU. ¿Sí? Pero falta algo más, que lo voy a escribir en otro color. Pero ahí te falta descomponer la fuerza, la velocidad en X y la velocidad en Y. Exacto, esto es lo que dije acá, que ahora lo hacemos, con el seno y con el coseno, efectivamente. Pero hay un dato más que es el más relevante prácticamente de todo esto. Y es que una vez que la moto sale despedida, está levitando. Bueno, ese estar levitando quiere decir que está acelerada. Está acelerada. Y la aceleración coincide con la aceleración gravitatoria, que es 9.86. Bueno, Vero creo que usa 10, igual que yo. A ver, 10 usan 9.86 o 9.8, ¿qué usan? Sí, a veces redondean. 10 usamos. 10. Bueno, 10 es la aceleración gravitatoria, metros sobre segundo al cuadrado, y en este caso la gravedad te tira para el suelo, ¿no? Por suerte. Así que, ¿qué signo va acá? ¿Qué signo va en la aceleración? Negativo. Negativo, ¿no? que va cayendo. Yo estoy diciendo que I va para arriba, y si esto va en contrario de I, es negativo. Fundamental. Bueno, y ahora sí, con eso ya tenemos todo. Todos los datos. Ahora hay que empezar a pensarlos un poco. La aceleración está sobre I, así que tenemos, esto me dice que hay un
MRU-V sobre el eje Y, ¿sí? Y hay un MRU sobre el eje X. ¿Por qué? Porque en X yo no escribí ninguna aceleración, no hay ninguna aceleración en X. Así que era lo que decíamos, ¿sí? Bueno, vamos con las ecuaciones. Para las ecuaciones, como bien decían por ahí, necesito desmenuzar a la velocidad inicial, que yo conozco que son vectorialmente, o sea, su rapidez es 25 metros sobre segundo, pero tengo que desmenuzarla en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Necesito las dos componentes, ¿no? Yo sé que esto mide 25 y yo sé que esto son 30. Quiero saber cuánto vale en X. Esto es la velocidad Nico, inicial en X. Mi hija tuvo un accidente, nos vemos. Dale. Suerte con eso. ¿Sí? Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Bueno, ¿cuál es cuál? ¿No? Conocemos el ángulo, el adyacente es el rojito, ¿no? Así que bueno, la velocidad inicial en X es el módulo, que es 25, por el coseno de 30 grados. Si alguien hace esta cuenta, buenísimo. Y el opuesto, que es la velocidad en Y, es los 25 por el seno del ángulo. Lo mismo para esta cuenta, a ver si las tenemos. Seno de 30 es fácil igual. 25 por el coseno de 30 grados te da 21,6. Buenísimo, gracias. 21,6. Siempre metros sobre segundo. Y la otra. ¿Cuánto da la otra? 12,5, Nico. 12,5, dale, mil gracias. En rojo, sí, 12,5. Profe, el seno es 12,5. El coseno es... Están al revés. Dale. Bueno, están al revés. ¿Cómo hacemos? Voy a borrar esto. Bueno, lo vuelven a decir. Ahí estamos. A ver, entonces, el seno era... 12,5. 12,5. 12,5. Coseno 21,6. 21,6. Listo. Entonces tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Inicial, ¿no? Siempre inicial. Bueno, y ya estamos en condiciones de escribir nuestras ecuaciones horarias. Acá es parecido a lo que hicimos con encuentro, o sea, separamos en dos problemas, problema en X y problema en Y. En X es un MRU y en Y es un MRU-V. Prometo que aceleré un poco, así van tranquilos a su clase. Siempre en Y es MRV por el tema de la gravedad. Por el tema de la gravedad, sí, salvo que vos le cambies el nombre a los ejes, pero sí, el MRU es donde, el MRU-V es donde tenés la gravedad. Sí, efectivamente, es donde estás acelerado. Vamos con la C. Sí, decime. Tenemos a la C ahora, ¿no, chicos? Física. Sí, a las 6. Bueno. Ahí redondeamos un poco y ya los dejo así. Sí, no. Vamos con X. En X tenemos, bueno, las tres de siempre, ¿no? Aceleración igual 0. Velocidad en función del tiempo es constante y sabemos cuánto es 21,6 metros sobre segundo. Y la importante, ¿no? X en función del tiempo, que esta es la que vamos a usar, es posición inicial, que vale 0. Voy a escribirlo, 0 metros, más velocidad inicial, que es 21 metros sobre segundo, por el tiempo. Inicialmente estamos en el tiempo 0, así que voy a despreciar todo eso que decía T0, voy a dejar T. Listo, ahí tenemos las tres ecuaciones horarias de la X. Y pasamos al MRU-V, aceleración constante, y es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad en función del tiempo es en velocidad inicial, que habíamos dicho que era 12,5 metros sobre segundo, más la aceleración, que es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que estoy moviéndome. Y la otra, que es
posición en función del tiempo, pero es una posición sobre el eje Y, así que tiene sentido que se llame Y en función del tiempo, no X en función del tiempo. Y es igual a la Y inicial, que son los 0 metros de altura, más la velocidad inicial a la que me estoy moviendo en Y, que eso es 12,5 metros sobre segundo, por el tiempo que me moví. ¿Sí? Ahí sería un MRU, pero tenemos que agregarle la componente gravitatoria, así que es menos un medio de la aceleración, así que permítame escribir menos 5, esto es un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Ahí tenemos las tres ecuaciones horarias de esta situación. ¿Estamos ahí? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, cosas que pedía, altura máxima, posición final y tiempo final, creo. Las tres básicas. Bueno, ¿qué les parece que hay que hacer? Acá viene la gran clave, así terminamos, ¿no? Porque hay cosas que son bastante sencillas, como por ejemplo, la posición final es muy fácil, ¿no? Porque ya sabés que está a una altura 0, ¿sí? Así que simplemente tenés que poner un 0 en la Y y eso te va a dar el tiempo final, o sea, cuando volviste al piso, ¿sí? Eso es muy sencillo. Lo más difícil de estas cosas del tiro oblicuo, lo único difícil y lo único nuevo, es la altura máxima. Tiene una pequeña trampa, ya deberían saberla. A ver, altura máxima. ¿Qué pasa cuando estás en la altura máxima? ¿Llegas a 0 o no? Bueno, sí, llegas a 0 ¿en qué? La de 0. ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? Eso es importante. No todas las velocidades. La velocidad en Y. En Y. O sea, la altura máxima quiere decir que la velocidad en Y es 0. En ese instante la velocidad en Y es 0. Porque si la velocidad fuera 1, seguiría subiendo un poquito. Entonces no puede ser positiva. Y si fuera negativa, tendría que irse para abajo, porque estaría cayendo. Entonces nada. En la altura máxima la velocidad es 0. La velocidad en Y es 0. Ojo con la velocidad en X. La velocidad en X sigue siendo distinta de 0. O sea, yo me sigo moviendo para un costadito, pero ya no me muevo más ni para arriba ni para abajo. Llego a un equilibrio en la altura, ¿sí? Por un instante estoy quietito en cuanto a la altura, ¿sí? Este es el dato clave. Y bueno, con ese dato ya está, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este dato? Ya conozco la velocidad. O sea, ya sé que voy a estar a 0 en velocidad en el eje Y. ¿Qué puedo saber con esto? Esta es la velocidad en la que estoy en la altura máxima. Bueno, con eso puedo saber en qué momento llegué a la altura máxima. Miremos esto. Vengo acá y pongo que a los 0 metros sobre segundo, esto es cuando estoy en mi altura máxima, y reemplazo en la ecuación. Reemplazo en esta ecuación, estrellita 1. ¿Sí? 0, que mi altura máxima es igual a 12,5 metros sobre segundo, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, si yo hago esta operación, encuentro cuál es mi tiempo de la altura máxima. O sea, cuando llegué a la altura máxima. O sea, esto es lo más difícil del tiro oblicuo, ¿sí? Plantear esta cosa que está acá. Pues el resto es parecido. Hago el despeje rápido, pasa el 12 para allá con el signo cambiado, ¿sí? Negativo, pero el menos 10 pasa dividiendo, así que cancelo los menos con los menos, metros sobre segundo al cuadrado, y esto me da el tiempo. Esto es una división, así que corro la coma. Bueno, el tiempo va a ser igual a 1,25 segundos. ¿Por qué segundos? Porque el metro se va con el metro, el segundo se va con el cuadrado, y voilà, ¿no? Sabemos que en este momento, en 1 segundo 25, llegué a la altura máxima. En este instante, 1,25, estoy en la altura máxima. La otra pregunta que les van a hacer seguramente es, no cuándo, sino a qué altura es esto. ¿No? ¿Cuál es la altura? Bueno, la altura máxima es fácil, ¿no? Si ya sabemos la velocidad de la altura máxima y en qué momento estoy en la altura máxima, bueno, uno viene a la ecuación horaria de la altura y digo, bueno, la altura máxima va a ser la que me da mi ecuación horaria, pero en el momento que estoy en la altura máxima. Así que digo 12,5
metros sobre segundo, que es mi velocidad inicial, pero en el momento de mi altura máxima, que es 1,25 segundos, menos la aceleración gravitatoria, uy, ahí me mostré un cuadrado, ahora lo pongo, menos, y el tiempo al cuadrado, 1,25 segundos al cuadrado. Nico. Sí, decime. Te hago una pregunta, y cuando, viste que hacía una pregunta que te hacía cuánto tiempo estaba en el aire. Bueno, sí, esa no la hicimos todavía, pero es muy sencillo, tenés que calcular... Sí, pero el H0 no te lo da. El H0, la altura 0 decís. Espera, Claro. no te entendí. Tenés que calcular en qué momento vuelve al piso. Claro, por eso, el H final lo sabés que es 0. Sí. Pero bueno, tenés que saber en qué momento llega eso. O sea, tenés que venir acá. Tenés que decir, bueno, la altura es 0, o sea, y igual a 0, y x no sabes nada, pero sí sabes de la y. Entonces con esto calculás el tiempo en el que caíste en el piso. Una vez que sabés a qué momento caíste al piso, venís acá, reemplazás ese tiempo en x y sabés a qué distancia de x estás en el piso. Sí, pero la altura de la rampa, ¿no la tenés que considerar ahí? No, dice que es despreciable. Dice que la altura de la rampa es súper chiquita, dice. No dice nada. Ok. Porque si no, iría ahí. Es como un resorte más que una rampa que te tira para allá. Claro. Dice que la rampa es muy pequeña. Pero ponerle que la rampa tenga una altura de 1 metro. Sí. Ahí sí, donde tendría que modificar, donde dice el 0, poner 1. Claro, ahí te habría, depende cómo planteaste el eje, pero si estuvieras saltando de acá, bueno, tendrías que decir que está en el 1 de la y, ¿sí? Listo, eso, y en el 0 de la x. Siempre depende del sistema de coordenadas, igual, pero sí. Espectacular, Muchas sí. Gracias. Y bueno, listo. Con esto ya saben a qué altura llega. Es una cuenta, ¿no? Y bueno, creo que con eso es lo más difícil. Lo otro ya lo comentó. Estamos más o menos, Chicos, así no le saco mucho vamos, que del... ya empezó la de física y está preguntando por qué no hay nadie. Sí, vayan tranquilos. Vayan, yo después les paso todo. Nos vemos, suerte. Saludito, suerte. Por favor, saludito. Gracias, Nico. Adiós, nos vemos, suerte.